Y curiosamente es una selva que no es nada productiva. Esta es otra de las muchas contradicciones que encontramos aquí cuando estudiamos este tipo de sociedades, porque es una tierra muy hostil, muy infértil. Los agricultores se las ven y se las desean. Si ustedes son mínimamente aficionados, aunque sea a las plantas domésticas, pues pueden entender que con una potencia una profundidad del estrato fértil de 30, 40, 50 centímetros y con unas lluvias torrenciales que todo lo arrastran, ¿verdad?, la tierra y todo lo que encuentra por delante, pues es dificilísimo cultivar ahí, dificilísimo, ¿no? O sea, ustedes imagínense eso que ustedes quisieran, levantar en casa un ficus, ¿verdad?, con un poquito de tierra así, de pequeñita, y además con unos vendavales y unos chaparrones terribles, ¿verdad?, y unos granizos, pues no les duraría nada ese ficus. Pues exactamente eso pasa en la selva tropical lluviosa, de manera que uno se asombra cuando ve esos árboles monumentales, esos chicozapotes, esas ceibas de 30, 40, 50 metros de altura, algo tremendo. Esos ficus, que no es el que tenemos en casa, ¿verdad?, sino esos ficus que no se pueden, con 20 hombres no pueden abarcarlos con los brazos abiertos, porque son gigantescos, pues los ven y están enraizados, han agarrado en unos terrenitos que son así de tierra, ¿verdad?, y de tierra frágil, de tierra que en cualquier momento se va y desaparece. Y se produce ese fenómeno que se llama laterización. Esa tierra, ese poquito de tierra se convierte en piedra, que es lo que hay por debajo, la gran laja de piedra caliza que tiene toda la península de Yucatán. De manera que en ese territorio donde los agricultores tienen que esperar 12 años de barbecho para que vuelva a producir una cosecha, la parcela que cultivan, ustedes fíjense, ¿verdad?, pues en esa tierra tan infértil, tan hostil, tan difícil para la vida, pues ahí surge la más brillante de todas las civilizaciones americanas precolombinas, ¿verdad? Y una de las más brillantes y maravillosas y enigmáticas e interesantes de todas las antiguas culturas que en el mundo han sido. Hay aquí un ejemplo, esto es una foto de Calakmul, de la ciudad de Calakmul. Yo creo que se vería mejor si tuviéramos menos luz. Yo lo miro desde aquí, francamente, y lo veo todavía muy... No hay forma de evitarlo, ¿verdad? Esta habitación con tantos ventanales inmensos, y a pesar de las persianas, es una pena, porque algunas fotos que les he traído son muy bonitas, pero se ven bastante regular. Pues esto es Calakmul. Calakmul es un ejemplo muy bueno de esto que les vengo diciendo, porque esto que ven ustedes ahí son dos templos, es decir, dos pirámides de la ciudad precolombina, pero toda la ciudad, que era una ciudad inmensa, pues está debajo de esos árboles que ahí están. Eso es la selva de Campeche, del estado mexicano de Campeche, y debajo de esa selva tremenda pues están muchas más pirámides, palacios, en fin, edificios para el juego de pelota, baños de vapor y todo lo que era las grandes ciudades antiguas de los mayas. Estos templos se ven porque han sido excavados, limpiados, liberados, decimos los arqueólogos que trabajamos allí, los liberamos de la vegetación y de los escombros. Hoy en día eso cada vez es más difícil, porque hay una serie de leyes protectoras y ya para cortar un arbolito así de nada encima de una pirámide pues hay que pedir permiso y casi le denuncian a uno ante los organismos internacionales. Pero bueno, los liberamos y les quitamos la vegetación y por eso se ve ahí la estructura 2 de Calakmul, que es esta primera, se ve ahí sobresaliendo por encima de la vegetación. Es una estructura que tiene 70 metros de altura casi, y entonces pues sobresale por encima de los árboles que tienen 40. O esta visión de Tikal, ¿verdad? Eso es Tikal, con los grandes templos sobresaliendo por encima también de la vegetación. Tikal fue la gran rival de Calakmul, ¿verdad? Esas son los dos grandes poderes, los poderes hegemónicos. Fueron Tikal y Calakmul. Calakmul en Campeche, más hacia el norte, en la península de Yucatán, y Tikal en Guatemala, en lo que hoy es el departamento guatemalteco del Petén, más al sur, ¿verdad?, cerca a unos 20 y tantos kilómetros del lago Petén Itzá. Aquí en la zona de Tikal es donde surge realmente la civilización, en el 500 a.C., como les digo, ¿no? Luego ya se expande como si fueran unas ondas en un estanque, se expande a toda la península de Yucatán. Y
Y poco a poco pues va pasando el tiempo y las ciudades mayas pues van haciéndose más grandes, se va constituyendo el Estado, ¿verdad? Con todas, cristaliza una organización sociopolítica muy, muy compleja, y poco a poco pues eso, vamos teniendo la foto que hoy vemos, ¿verdad?, de lo que era la civilización maya, cientos de ciudades. Y hay aquí dos cosas que les voy a apuntar a ustedes, porque hay un tópico que a mí me parece que hay que empezar a erradicar, y no porque porque sea americanista. Yo empecé como egiptólogo y a mí me encanta el antiguo Egipto, ¿verdad? Pero cuando uno habla de pirámides, de país de las pirámides, etcétera, uno siempre piensa en Egipto y recurre a Egipto. Egipto tiene unas 40 pirámides, ¿no? Hay algunas muy grandes, como la de Keops, pero unas 40 pirámides. Solamente los mayas en Mesoamérica, porque todos los mesoamericanos levantaron pirámides, pero solamente en el área maya pues hay varios miles de pirámides. Entonces, cuando se habla de país de las pirámides o las pirámides, uno debería de mirar a México o a Guatemala, no a Egipto, ¿verdad? Porque en México y en Guatemala hay miles de pirámides, algunas de ellas gigantescas, y en Egipto pues no pasan de 40. Lo que pasa es que tiene tal fama las pirámides egipcias que es bien difícil combatir esto, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de los avances urbanísticos, cuando se habla de las grandes ciudades de la antigüedad, pues uno no debe de mirar hacia el Próximo Oriente. El Próximo Oriente, pues claro, por supuesto, en Mesopotamia aparecen las primeras ciudades que se conocen y todo eso, pero cuando hablamos de ciudades, de abundancia y de variedad de ciudades, uno debe de mirar también al área maya o a Mesoamérica. Aquí en los mayas hicieron tantas ciudades, hay miles de ciudades, miles, y todas son visitables, todas están ahí, están catalogadas, clase, como dirían los franceses, ¿verdad? Y en Egipto, por poner un caso, pues si ustedes son aficionados al Antiguo Egipto, pues yo no sé, de memoria me podrían decir 3 o 4 ciudades, ¿verdad?, de las que se tenga noticia, 3 o 4 en Egipto. En Mesopotamia, pues un poquito más, pero vamos, 20, digamos, ¿verdad?, en Mesopotamia. En el área maya hay miles de ciudades, y algunas, como Calakmul, como Tikal, como Uaxactún, como Palenque, como Copán, son enormes, gigantescas, con enormes pirámides y grandes construcciones. De forma que no hay color. A mí me parece que en estos terrenos, ¿verdad?, pues Mesoamérica y el área maya pues es mucho más sobresaliente, mucho más prominente que lo fue el Próximo Oriente Antiguo. La única diferencia es que mientras que en el Próximo Oriente Antiguo estos fenómenos culturales pues aparecen a partir del 5000 a.C., pues en el área maya pues es a partir del 500 a.C. Hay una diferencia de tiempo, una diferencia cronológica, pero como eso no nos debe de parecer especialmente relevante, porque qué más da que sean 2000 años para atrás o 2000 años para acá. Lo importante es el nivel de desarrollo cultural, ¿verdad?, en el medio en el cual estas sociedades se desarrollan. Bueno, esto no es nada. Yo recuerdo una conferencia que di en Salobreña hace unos años, antes de aparecer los ordenadores, hace unos años, que aquello fue muy divertido, porque tenían un aparato de proyección de diapositivas de estos con un carro redondo, ¿verdad? Y me pasé una hora y media colocando todas las diapositivas en el carro redondo. Y cuando ya llega la conferencia, doy al primer botón para eso, y hacen todas las diapositivas. ¡Oh! Salta hacia arriba por el aire, ¿verdad? Y aquello, después de una hora y media colocándolas en orden, pues aquello fue que o me suicidaba o decía, miren, déjenlo, no voy a poner diapositivas, traten de forzar su imaginación. Y ya está. Es decir, los aparatos, por mucho que la tecnología, ahí parece que se ve un poquito más claro, por mucho que la tecnología haya avanzado, los aparatos siguen teniendo vida propia y hacen lo que les parece y lo que les da la gana. Pues Tikal, ¿no? Tikal, en lo que llamamos el periodo clásico, que es un periodo que está entre el 200 de nuestra era y el 900 de nuestra era aproximadamente, en lo que llamamos el periodo clásico, los dos grandes poderes que había en las selvas mayas fueron Tikal y Calakmul. Luego, ya digo, había otras ciudades muy grandes, pero estos eran los más poderosos. Y estaban siempre en guerra. El sistema maya era de ciudades-estado, como las griegas. Hay un parecido enorme en cuanto a la organización política, hay un parecido enorme entre la antigua Grecia y los mayas.
ciudades-estado y siempre peleándose unas con otras, exactamente igual que pasaba en Grecia, donde estaban pues, los espartanos contra los atenienses contra los corintios, yo qué sé. Pues lo mismo pasaba en el área maya, siempre estaban peleándose. La diferencia quizá es que en el área maya, igual que en el resto de Mesoamérica, las guerras eran unas guerras, la mayoría de las guerras, había algunas que no, pero la mayoría de las guerras eran unas guerras limitadas y reguladas, de forma que no se trataba de destruir o aniquilar por completo al enemigo, ni mucho menos arrasar sus ciudades. Los mayas no hubieran concebido, por ejemplo, Troya. Lo que pasó en Troya no lo hubiera concebido los mayas, pero ¿cómo vamos a quemar la ciudad y vamos a quemar los templos y vamos a quemar los campos, ¿verdad? Porque los mayas vivían en un equilibrio tan precario con el medio, en un equilibrio tan precario, los mayas sabían perfectamente que o cuidaban muchísimo el medio en el que estaban o se extinguían, sencillamente tenían que marcharse, porque es un medio todavía hasta hoy, ¿verdad? Es un medio tan hostil, tan difícil, en donde la adaptación ecológica tiene que ser tan fina, tan cuidada, de manera que no se podían permitir el lujo de arrasar nada. No arrasaban ciudades, ni arrasaban campos, nada. ¿Cómo se destruía al enemigo? Pues que se quedaba tal día, a tal hora, en tal lugar. 100 guerreros o 200 míos, 200 guerreros tuyos, y ahí nos vemos las caras, ¿verdad? Y ya está. Y sobre todo se trataba de conseguir cautivos para los sacrificios. No era tanto matar en el combate, sino capturar. Capturaban guerreros y esos luego después pues los llevaban y algunos los sacrificaban, otros los esclavizaban, los hacían esclavos, etc. De manera que eran unas guerras mucho más, iba a decir civilizadas. No hay ninguna guerra civilizada. En esta novela que acabo de publicar, que es una novelita, que yo tenía muchas ganas, porque no había hecho más que publicar libros científicos, y tenía muchas ganas de escribir una novela histórica que transcurriera entre los mayas antiguos, ¿verdad? Y por fin lo he conseguido. He publicado una novelita que se llama Bolnak, el Maya, en Alianza Editorial. Entonces, como yo sé muy bien, claro, los afanes bélicos que tenían los mayas antiguos, pues me las he visto y me las he deseado para presentar una visión no tan belicista de la cultura maya, porque lo que predomina evidentemente en la cultura maya es lo que predomina a los ojos nuestros hoy, y yo diría que a los ojos suyos en el pasado, son esos logros, los monumentos, los edificios, las ciudades, la cronología, la astronomía, la geometría, todo eso es lo que predomina, ¿verdad? Esos logros intelectuales, pero al mismo tiempo eran muy belicistas, con guerras reguladas. Tenía que presentar alguna guerra en la novela y entonces lo que he tratado es de que mis protagonistas detestaran la guerra, aunque no sé si esa forma de enfocar el problema ha salido suficientemente clara y evidente a lo largo del desarrollo de la novela, ¿no? Que trata sobre todo de asuntos que no son belicistas, pero hay una invasión y hay una guerra al final, etc. Había que presentarla así. Bueno, estamos en Tikal. Tikal, una ciudad que hoy en día ocupa unos 60 kilómetros cuadrados, es decir, una cosa tremenda. El parque, porque es todo un parque protegido, igual que Calakmul, es un parque de la biosfera, ¿verdad? Pues el parque ocupa una extensión grandísima. Es una ciudad que, como todo el resto de ciudades mayas, nunca las vamos a poder ver completas, porque es imposible, excavarlo y limpiarlo todo es imposible. Tienen tales dimensiones que sería trabajo de generaciones, y además de lucha constante con la vegetación, que no es nada fácil, porque la vegetación la cortas hoy y mañana está otra vez ahí, y la cortas mañana y pasado mañana está otra vez ahí. De manera que en esa batalla tremenda, pues hombre, hoy hay medios, ya digo, de los que se utilizaban en Vietnam, ¿verdad? Hay medios, pero los que se utilizan en la Amazonia, etc. Pero de todas maneras es muy difícil hacer eso y además no es políticamente correcto. De manera que, ¿cómo vemos las ciudades mayas? Vemos edificios excavados, liberados y restaurados en medio de árboles y vegetación, como si fuera un parque, como si estuviéramos visitando el Retiro, ¿verdad? Y de vez en como hay el Retiro, que hay unas capillitas románicas, ¿verdad? Aquí en Madrid, en medio del Retiro, pues estuviéramos, o está el Palacio de Cristal, o está eso sí, o el Palacio de Velázquez, ¿no? Pues igual, las ciudades mayas
aparecen los edificios rodeados de árboles, de vegetación, y eso a muchos turistas les gusta porque se oye a los monos,